Hace 82 años el mundo veía como el ejército francés se rendía ante la Alemania nazi, dejando al Reino Unido como su único rival en la guerra europea. Los ingleses, quebrados económicamente, dependían críticamente de un Estados Unidos dispuesto a sostenerlos con dinero, pero no a involucrarse en un conflicto que pudiera amenazar su inminente emergencia como superpotencia mundial, confirmada más tarde en la conferencia aliada de Bretton Woods y hasta hoy indiscutida. Y aunque el contexto es completamente diferente, algo parecido es lo que ocurre hoy con Rusia y China. El punto es que tras las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos a Rusia tras su invasión de Ucrania para la Federación Rusa, el apoyo y la alianza con China son dramáticamente fundamentales para mantener ya no solo el esfuerzo bélico, sino al régimen ruso en sí mismo. Recuerden este punto para más adelante. Sin embargo, ¿es tan poderosa China? O mejor dicho, ¿ya es así de poderosa China? La respuesta es complicada. En principio, China sí es poderosa. Lo que esta guerra puede dejar en claro es si, al día de hoy, es o no una superpotencia como Estados Unidos. O por el contrario, aún no lo es. ¿Realmente pueden China y Rusia, aunque actúen como un bloque, hoy por hoy desafiar la supremacía mundial que posee Estados Unidos sin contrapeso? Señoras y señores, bienvenidos a 10 minutos. Si les gusta este contenido, por favor suscríbanse si aún no lo han hecho. Denle like a este video, comenten antes de empezar. ¿Creen que una unión entre China y Rusia puede poner en jaque actualmente a Estados Unidos? The Wall Street Journal, medio al que respeto bastante, nos dice que en uno de sus discursos el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que Rusia la iba a pasar muy mal económicamente por esta guerra. Habló por primera vez de la gente que estaba quedando desempleada por la fuga de empresas transnacionales y ofreció incentivos a las que quedan. No la está teniendo fácil el ruso de a pie, aunque no es la primera vez que tienen una situación difícil que enfrentar. Pero vamos a un punto que todavía no veo que lo destaque ningún medio, y eso es una irresponsabilidad tremenda. Es más, China está tratando de que Rusia sobreviva a esta crisis porque sabe del riesgo geopolítico que conllevan estas sanciones occidentales, es decir, un eventual colapso del gobierno de Putin que derive en una Rusia inmersa en una inestabilidad que un país de 6.400 ojivas nucleares, 17 millones de kilómetros cuadrados y satélites y armas por todos lados no se puede dar el lujo de tener. Sí, podemos decir muchas cosas del autoritarismo ruso, pero imaginen un escenario en el que Rusia cae en una guerra civil, lo que no era descartable en el año 2000 cuando Putin asume el poder. Eso que sería el apocalipsis es lo que busca Occidente, sin medir las consecuencias que tendrían sus sanciones. ¿En manos de quién va a caer todo ese tremendo arsenal nuclear? ¿No se compartirá con otros países como Irán, como Corea del Norte o como con los talibanes, por ejemplo, en caso de una anarquía en Rusia? ¿O pueden incitar a un gobierno aún más nacionalista que el de Putin, que diga o Rusia destruye el mundo o el mundo destruye a Rusia, que es el mensaje implícito que se percibe de las sanciones? Lo anterior sirva para introducir los intereses de China en esta situación. Veamos el estatus de China ante la invasión a Ucrania. Es una potencia mundial que usualmente no interviene directamente en conflictos externos. No ha condenado la invasión a Ucrania como Occidente desearía, y ya tuvo ayer una reunión con Estados Unidos en la que obligaron a Xi Jinping a arrancar una frase muy típica de un gobernante chino: no queremos inestabilidad en este caso en Ucrania. En realidad lo que le preocupa a Occidente es esta alianza firmada entre ambos países en los Olímpicos de Invierno de Beijing. China y Rusia tienen pocas cosas en común. De hecho, habiendo sido ambos rivales países comunistas, fueron rivales durante la Guerra Fría. Hasta 2008, nos dice The Economist, en Rusia se tenía mejor imagen de la OTAN que de China. ¿Qué une a dos potencias tan distintas? Dejemos que hable The Economist.
Lo cito textual en esta parte: las opiniones corresponden al semanario y no a mí. Y dice: el Partido Comunista de China ve beneficios políticos internos de la guerra. Ha ayudado a alimentar el sentimiento nacionalista del tipo que le gusta al partido. Los funcionarios chinos han estado fomentando esto con retórica antiestadounidense y respaldando las afirmaciones de Putin de que Ucrania es un títere de Occidente e infestado de nazis. Los medios oficiales y los sitios web nacionalistas describen a Rusia como víctima del mismo acoso occidental que China ha soportado durante mucho tiempo. La televisión estatal y el Ministerio de Relaciones Exteriores chino han repetido y ampliado lo que The Economist llama desinformación rusa, especialmente en torno a los famosos laboratorios ucranianos que supuestamente son siniestros centros controlados por el Pentágono para la investigación de armas biológicas. Ahora, ¿por qué se da esto? Según The Economist, porque China quiere un orden mundial construido alrededor de esferas de influencia, con China en control de Asia, Rusia ejerciendo un veto sobre los acuerdos de seguridad en Europa y Estados Unidos lo más alejado posible. Si la guerra de Rusia en Ucrania ayuda a que exista tan orden, bienvenida sea. Pero el interés abrumador de China no es su amistad con Rusia, sino la rivalidad que tiene con un Estados Unidos al que ve en declive. Por el contrario, a los gobiernos europeos con mercados y tecnología a los que China quiere acceder, en particular Alemania y Francia, están siendo objetos de una ofensiva de traerlos a la esfera china. A los europeos se les dice que Estados Unidos quiere sacar provecho de la guerra, mientras que Europa paga el precio de esta con el aumento de los precios del petróleo y el gas y una avalancha de refugiados ucranianos. Pero económicamente, excepto por el lado alimenticio y de abastecimiento energético, es poco lo que Rusia puede beneficiar a China, al menos si lo hace a expensas del intercambio comercial con Occidente. Aquí cabe recordar lo afectados que fueron los chinos por la guerra comercial de Trump en 2019, que de no haber sido por la pandemia la ganaba Estados Unidos y fácil. Aquí es donde la superpotencia comienza a ser más potencial que actual. China también teme sanciones por parte de Occidente, como las que acabaron con Huawei, por ejemplo. Sabe que aún depende de la tecnología estadounidense, una de las razones por las que le interesa separar a Estados Unidos de Europa. Luego de ver la batería de sanciones de Occidente a China, aún a riesgo de arruinar su propia economía, a China parece haberle quedado pocas ganas de iniciar algo en Taiwán, al menos en el corto plazo. China es un país que en los últimos 10 años inició un tránsito a una economía industrial, a una basada en el consumo interno, pero este tránsito no se ha completado. Un bloqueo semejante sería destructivo tanto para China como para el resto del mundo. Y eso que técnicamente China tiene fundamentos legales para invadir Taiwán. Por el lado ruso hay reticencias. Se van a volver demasiado dependientes de China. Van a quedar a merced de lo que los chinos quieran. Y China quiere armar una ruta de seda, pero en el Ártico, que se dice que con el calentamiento global puede hacerse navegable. Un tratado de concesiones de hipotéticos puertos rusos en el Ártico es algo que ya los chinos apuraron en arrancarle a Rusia a cambio de no interferir en la invasión ucraniana antes de que empezara la guerra en los Olímpicos de Beijing. Sin embargo, hasta que el dólar no deje la condición hegemónica que tiene para el comercio internacional, Estados Unidos seguirá siendo la única superpotencia real en el mundo. Lo de Rusia y China han sido los primeros intentos por advertirle a Estados Unidos que no está tan solo como dominador del planeta como lo estaba en el año 2001. En ese año China recién entraba a la Organización Mundial de Comercio. 20 años después se ha convertido en un verdadero monstruo, pero aún no con la capacidad de desafiar a Estados Unidos, su archirrival declarado.